¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Historia Universal. Mi nombre es Joel Uribe Martínez y en esta oportunidad trabajaremos el tema de la semana número 15, que es el nazismo. ¿Sí? Veamos. Para poder hablar de nazismo, tenemos que primero describir cuáles fueron las características de su principal representante. En este caso sería Adolf Hitler. Hablaremos un poquito acerca de de alguna forma, este, de su influencia, ¿no? De su vida y de la forma en la cual él fue ascendiendo poco a poco hasta llegar al poder, ¿no? Y claro, no hablaremos nada respecto a la Primera Guerra Mundial porque esto va a ser el tema de la siguiente sesión. Obviamente que hay un antecedente importante, obviamente que hay una influencia, una relación directa, pues sí, pero obviamente eso no significa que vamos a hablar efectivamente de lo que significa la propia, digamos, contienda, ¿no? Denominada Primera Guerra Mundial. Veamos. Adolf Hitler nace el 20 de abril de 1884, nace en Braunau am Inn, territorio que formaba parte del Imperio Austriaco, en ese entonces, austro-húngaro. Sus padres eran primos, su padre tenía aproximadamente 50 años cuando él nace y su madre pues era una joven ama de casa de 28 años aproximadamente. Entonces, digamos que era de alguna manera un contraste entre lo que significaba, por ejemplo, la figura del padre, que era un agente de aduanas, que era una persona, pues, digamos, bastante influyente, una persona bastante ligada al ámbito del comercio, al ámbito de la interacción, al ámbito, digamos, de los viajes, del transporte en sí propiamente, ¿no? Por su propio papel. Incluso eso va a influenciar más adelante porque una de las principales características que tuvo la infancia de Adolf Hitler es tener un desplazamiento muy continuo, ya que ellos pues vivían, ¿no? Según el trabajo del padre. Entonces, si el padre tenía que viajar hacia otros espacios o hacia otras ciudades para desempeñar su función, pues toda la familia tendría que estar allí, ¿no? Su madre contrastaba con la presencia o con las características del padre. La mamá era en este caso, una joven mucho más amorosa, mucho más tierna, que ayudaría a que él, por ejemplo, desarrolle, ¿no? De alguna manera, algún tipo de expresión artística a través, sobre todo, de la pintura. Muy bien, entonces él tuvo 5 hermanos, de todos ellos solamente sobrevive su última hermana, Laura, porque todos los demás lamentablemente fallecieron. Muy probablemente se pudo deber digamos, a temas de enfermedad que estaban relacionadas con los cambios o espacios donde ellos vivían. Como decíamos, el padre, como trabajaba en una agencia de aduanas, pues iba de un lugar a otro, entonces obviamente pues había definitivamente cambios importantes, ¿no? A los 16 años viaja a Viena para estudiar pintura y evade el servicio militar hasta 1914, que va a ser convocado. En realidad, pues, ante la muerte de sus demás hermanos, y bueno, solamente es él y su hermana Laura que llegan hasta la edad adulta, el padre, con los ahorros que pudo conseguir o llegar a tener, el padre le da la oportunidad que él, digamos, logre o busque inscribirse en la escuela de artes, ¿no? En Viena. Esto obviamente con los pocos ahorros que él podía tener. Pero obviamente esto no se llegó a lograr, ¿no? ¿Por qué? Porque él va a dar la evaluación para ingresar a la escuela de arte, sí, pero pues en este caso lamentablemente él no logra acceder a la escuela de artes y también pues para ese entonces su madre ya había fallecido, ¿no? Su madre había fallecido de cáncer y lamentablemente pues un médico de origen judío al parecer no tuvo una muy buena práctica o muy buen diagnóstico de cómo tratar la enfermedad de la madre, así que eso también en este caso generó de alguna manera que él se refugiase en la pintura y el padre al observar
que el impacto de la muerte de la madre había sido pues muy importante, ¿no? Muy significativo, decide apoyarlo para que él pueda viajar a Viena, ¿no? Para que se inscriba en la escuela de arte, pero obviamente no va a lograr pasar el examen y de esa forma es que él se queda en Viena. Él lamentablemente termina, digamos, en una situación caótica a nivel económico porque no tiene dinero, se queda en Viena. Los pocos cuadros que llega a pintar él los tiene que vender para poder subsistir. Eh, Tenía de alguna forma cierta técnica que consistía en pintar paisajes y después metía sus pinturas al horno, a los hornos que él podía encontrar en la ciudad, porque de alguna forma al meter la pintura en el horno, tenía, ¿no? Digamos, o daba una apariencia más antigua, entonces de alguna forma con eso podía él mantenerse, ¿no? Pero no era suficiente. En ese entonces él también pues, fue considerado huérfano porque era menor de edad, estaba en Viena pero era huérfano y el Estado le daba una pequeña pensión de algunos francos, 20 francos, 25 francos aproximadamente, para que él se pudiese autosostener. Pero obviamente, pues en ese entonces no era realmente una cantidad que le permitiese poder vivir con cierta tranquilidad. Por ese motivo que él mm, se orienta hacia la propia venta o, digamos, autosostenimiento de su economía, ¿no? De su economía. Y eso es justamente una de las características que va a tener dentro de ese periodo. Hacia, antes de que él ingresara a la Fuerza Armada, pues ya había tenido una experiencia de vida un poco dura, un poco difícil, y esto obviamente lo hacía porque él no deseaba participar de las Fuerzas Armadas. Recordemos que hasta 1914, pues que Alemania, digamos, da origen, ¿no? Entre comillas, con invasión de Bélgica y el norte de Francia hacia la Primera Guerra Mundial, pues él recién sería reclutado en ese entonces, ¿no? ¿Va a participar de la Primera Guerra Mundial? Sí, va a participar, va a tener alguna pequeña labor o en todo caso alguna pequeña, en este caso, presencia o participación en lo que refiere, ¿no? A la propia guerra en sí. Él era básicamente un mensajero, ¿no? Y recibió la condecoración de la Cruz de Hierro, ¿no? Que vendría a ser una condecoración muy importante en el propio trabajo que él realizaba. Termina la Primera Guerra Mundial y él decide quedarse en la milicia, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo básicamente es que él logra encontrar en la milicia, pues, digamos, un medio, un sustento para poder ¿no? Sobrevivir o sobrevivir en todo caso. Y también, pues, en la milicia él va a lograr, por ejemplo, ¿no? Desarrollar ciertas capacidades, como por ejemplo, en este caso, la capacidad de educar, de formar, ¿no? De dirigirse hacia un público, de alguna manera de transmitir ideas. Y esto va a ser muy importante porque esta transmisión de ideas va a ser más adelante un factor que influya justamente en su propia metodología digamos, de llegar hacia otras personas, ¿no? Es una característica muy importante. Terminada la Primera Guerra Mundial, él va a ser uno de los principales críticos de la República de Weimar. Recordemos que la República de Weimar será el nombre de el tipo de gobierno que asuma el Estado alemán después de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que el Tratado de Versalles genera pues muchos compromisos económicos que tenía que asumir Alemania por lo que había generado en la Primera Guerra Mundial. Entonces, la República de Weimar, llamada así porque se instaura en la ciudad de Weimar, pues decide asumir o decide en todo caso acatar los designios del Tratado de Versalles. Y él justamente va a ser uno de los principales críticos del Tratado de Versalles. ¿Por qué? Porque pues él no estaría de acuerdo, ¿no? Digamos, con los propios, digamos,
los propios indicios u obligaciones que se habría generado para Alemania, ¿no? Para Alemania. Ahí está la fotografía de sus padres y además la famosa cruz de hierro, ¿no? Que él la llevaría incluso ya en la Segunda Guerra Mundial. En el año 1919, ya formando parte él del ejército, decide, por ejemplo, formar parte del ejército alemán, pero como espía. Su primera misión consistía en investigar cuáles eran las características o, en todo caso, cuáles eran digamos, el comportamiento que iban a tener el llamado Partido Obrero Alemán, que fue creado y dirigido por Anton Drexler. Sería este personaje quien inicialmente, ¿no? Trataría o, digamos, propondría digamos, la ideología nacionalista y de extrema derecha, ¿no? Es decir, pese a que era una ideología que propiciaba digamos, el cuidado, ¿no? O en todo caso, la manutención y también la protección de lo nacional, pues no estaba en contra, o estaba en contra en realidad de los regímenes socialistas, es decir, de la distribución de la riqueza para todas las personas por igual, ¿no? Esa es una de las características que va a tener el gobierno durante este periodo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Tenemos nosotros que Hitler se convertiría, ¿no? Inicialmente Hitler va a ser combinado como un espía para este partido político, pero después Hitler se convertiría en el dirigente principal de esta organización. E incluso en pocos meses él lograría convertirse en el principal, digamos, líder de esta organización. E incluso le cambiaría de nombre, ¿no? Y le llamaría, por ejemplo, Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, ¿no? Esa es una de las características que va a tener esta denominación durante este periodo. Muy bien, ¿qué más? Tenemos después, en el año 1921, va a crear las Sturmbannteilung, ¿no? Sturmbannteilung, ¿no? O camisas pardas, que fue de alguna manera una fuerza militar que tenía como objetivo el atacar a todos aquellos que considerase enemigos de sus propias propuestas o ideas políticas. Ese era una especie de brazo armado que tenía ese objetivo. En el año 1923, Hitler encabeza el llamado Putsch de la cervecería de Múnich, es decir, un llamado golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado contra el gobierno o la República de Weimar durante ese periodo. Obviamente que durante esta propuesta que hace Hitler, si bien es cierto, va a generar una primera convocatoria de la población, pues él no esperaba que el ejército que estaba al mando del gobierno generase resistencia y finalmente él, digamos, caería, ¿no? En su decisión de generar esta revolución o este levantamiento en contra, este golpe de Estado en realidad, porque eso fue un golpe de Estado, ¿no? Este levantamiento en contra de la República de Weimar y finalmente pues él sería apresado. Entonces, ahí tenemos la figura de Anton Drexler, quienes ellos utilizaban, por ejemplo, ya un símbolo que se conocerá posteriormente como la famosa esvástica, pero que en realidad es un símbolo que proviene del budismo, ¿no? Que obviamente tiene que ver con el origen, ¿no? Con el nacimiento, ¿no? Con la creación. En cambio, en el caso del símbolo que propone Hitler, será un símbolo al revés o contrario, porque
él propondrá pues un símbolo que tenga que ver con la disolución, contra un nuevo régimen, una nueva forma de organización. Estuvo en prisión y fue condenado inicialmente a 5 años de, digamos, bajo o tras las rejas, ¿no? Pero pues por buena conducta, ¿no? Lo curioso que aun cuando esto pueda sonar curioso, por buena conducta él será simplemente sacado a los 9 meses. Sin embargo, cuando estaba él en la prisión, ¿no? Tuvo tiempo o tendría tiempo para escribir una obra muy importante, de la cual vamos a hablar justamente. Esta obra se va a llamar la obra Mein Kampf, que traducido significa mi lucha, ¿no? Entonces, él durante su periodo de, digamos, en el gobierno, mejor dicho, su periodo en la cárcel, va a escribir justamente esta obra Mi lucha, que sería una base para sus ideas que después él propondría o expondría ya como gobernante o como representante del Partido Nacional Socialista. Esto significa obviamente pues que muchas de las personas, ¿no?, estarían de acuerdo con sus propios postulados. Por ejemplo, él, digamos, difundía la idea que la labor de los representantes de la República de Weimar fue realmente mala o desastrosa. Para él, el Tratado de Versalles es una humillación completa al Estado alemán. Para él, por ejemplo, lo único que ha hecho el Estado es favorecer, por ejemplo, a cierto sector económico, dejando de lado, digamos, el apoyo a la industria propiamente nacional. Para él, las deudas asumidas eran deudas exorbitantes que lo único que provocaban era que la poca recaudación de dinero que se podía tener debido a la, en este caso, a la propia economía alemana, pues no pudiese ser realmente una recaudación, digamos, importante o que ayude al gobierno, que finalmente esto iba a generar que hubiesen, digamos, muchas diferencias y divisiones, o sea, que las clases sociales realmente se vean divididas. Entonces, todos estos postulados él propone en este famoso libro llamado Mein Kampf, o también llamado, o traducido sería Mi lucha. Y este conjunto de ideas son las que se van a exponer y van a ser muy populares y que él las va a llevar cuando ya esté al frente del propio Partido Nacional Socialista. En el año 1930, él va a lograr, digamos, en las elecciones parlamentarias en Alemania, va a lograr que gran parte de los miembros de su partido ingresen al Parlamento alemán, porque las ideas que él había propuesto en su obra Mi lucha realmente habían sido muy importantes o habían tenido una muy fuerte influencia entre la sociedad, sobre todo en los jóvenes que habían visto en este libro la forma en la cual se podía expresar sus deseos, sus intereses, sus propios, digamos, elementos para poder justificar que el Tratado de Versalles realmente era pues una burla hacia ellos y que en realidad lo único que había hecho era satisfacer los deseos de los países que habían, digamos, ganado, entre comillas, pero que en realidad en el fondo el objetivo era desaparecerlos. Entonces, ¿por qué desapareces a alguien? ¿O por qué buscas desaparecer a una persona? Porque de alguna forma se puede entender que lo consideras peligroso o porque sabes el potencial que puede tener. Por eso es que se busca desaparecer. Entonces, bajo ese criterio nace justamente una de las ideas importantes que será la superioridad, que vamos a hablar más adelante cuando hablemos de las características del nazismo. En el año 1933 es nombrado jefe de gobierno por el presidente Hindenburg, ¿no? Que sabemos nosotros, Hindenburg va a ser uno de los veteranos de la Primera Guerra Mundial y quien asuma justamente la organización del Estado alemán durante estos periodos posteriores a la guerra o entre guerras, ¿no? A la muerte del presidente Hindenburg, Hitler se proclama Führer, que significa jefe o líder de Alemania, ¿no? Luego de ese periodo ocurre en este caso, un hecho muy lamentable que será la llamada o el llamado incendio
en el edificio de gobierno, en todo caso en el Parlamento alemán, que sería el llamado incendio de Reichstag, ¿no? Y por el cual Hitler declara el estado de emergencia, es decir, que en toda Alemania ya se iban a suspender algunos regímenes o algunos derechos fundamentales porque pues se encontraba en una situación de vulnerabilidad, es decir, él había propuesto o había difundido la idea que había una conspiración para evitar que justamente Alemania como gobierno pudiese salir o pudiese tomar decisiones importantes, ¿no? Entonces, por ese motivo que declara el llamado estado de emergencia, ¿no? Y el 21 de marzo de 1933 se inaugura el primer Parlamento del Reich. Aquí están los personajes, el libro que les decía, Mein Kampf, ¿no? Mi lucha, el presidente Paul von Hindenburg y una imagen de, el Palacio del Reichstag. Bien, bien chicos, entonces con esto estamos culminando esta primera parte y volveremos con la siguiente parte. Gracias.